¿Estás yendo mucho al servicio, te encuentras con malestar digestivo y tienes diarrea? Igual te estás preguntando, ¿y qué puedo hacer en este momento? ¿Qué puedo tomar? ¿Qué alimentos sí? ¿Cuáles no? Quédate a ver este vídeo. ¿Qué hacer desde el punto de vista nutricional si tengo diarrea? Es muy probable que todos en algún momento de nuestra vida hayamos tenido diarrea y se nos haya presentado la duda de qué comer en este momento. En este vídeo vamos a tratar de aclarar qué va a ser lo más conveniente desde el punto de vista de la alimentación y también vamos a dar ciertas recomendaciones y ciertas recetas para tomar llegados a este punto. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la nutricionista encargada de la sección de nutrición dentro de los centros Fisiolution. La diarrea cursa con un aumento en la frecuencia de las deposiciones, siendo estas muy líquidas y en gran cantidad. La causa más frecuente suele ser, por un lado, la ingesta de alimentos que estén, en mal estado, en malas condiciones, una infección, algunos medicamentos o el estrés emocional. El estrés afecta mucho a nuestro sistema digestivo y por lo tanto también afecta a la frecuencia de nuestras deposiciones. Lo primero que debemos hacer es identificar cuál fue la causa y evitar la exposición a este factor que nos está generando la diarrea. Es muy obvio, pero hay que tenerlo en cuenta. Es decir, hay que indagar si hemos comido algún alimento que esté en mal estado o si hemos sufrido estrés en esos días anteriores o si estamos padeciendo una infección. Por otro lado, conviene saber que algunas veces no es conveniente cortar la diarrea, ya que es un mecanismo que tiene el propio cuerpo de eliminación de sustancias. Si hemos comido un alimento en mal estado, lo que quiere el cuerpo es quitárselo de en medio. Por lo tanto, a veces no hay que cortarla. Pero si duran más de 2 días y son fuertes, hay que frenarlas para evitar sobre todo la deshidratación. Para centrarnos en el tratamiento, la línea de trabajo debe ir dirigida a frenar la deshidratación y la pérdida de electrolitos. Para ello, lo ideal es beber suficiente líquido durante todo el día a poquitos. Puede pasar que este agua no se retenga en el organismo y el sistema digestivo, como decimos, la elimine. Por eso, para que haya una mayor absorción, conviene añadirle siempre sales minerales. Estas van a ayudar a que se absorba mejor el agua. Añadir minerales es interesante, como os digo, van a ayudar a que se absorba más agua. Y por otro lado, cubrimos la segunda recomendación, que es reponer electrolitos. Para hacer esta bebida reponedora podríamos usar sueros, que se venden en una farmacia, por ejemplo, y que podríamos sustituir en casa de manera un poco más caserita, por si no podemos ni siquiera salir a la farmacia, por bebidas que tengan sodio, potasio, bicarbonato y glucosa. Porque si no, vamos a empezar a notar debilidad y cansancio, y más adelante la pérdida de peso, porque no estamos asimilando bien los nutrientes de los alimentos, ya que el cuerpo está eliminando muy rápido toda la comida y el agua que estamos ingiriendo. Os voy a indicar 2 fórmulas que podemos hacer en casa sin necesidad siquiera de bajar a la farmacia. Por un lado, podemos disolver en 1 litro de agua zumo de un limón. Podemos poner una pizca de sal y media cucharadita pequeña de bicarbonato. También hay que añadirle 2 cucharaditas de azúcar integral de caña, que no azúcar moreno. Para la segunda receta vamos a cocer en 1 litro de agua 2 tiras de alga kombu, como esta que os he traído aquí. Vamos a cocerla durante 30 minutos y le vamos a añadir media cucharadita pequeña de bicarbonato, media cucharadita pequeña de sal y 1 cucharadita sopera de azúcar integral de caña. Deberíamos tomar medio vaso cada 15 minutos hasta que notemos que se va frenando. Por otro lado, un remedio muy utilizado para cortar la diarrea es el agua de arroz. Para la preparación tendríamos que hervir 2 litros de agua en un cazo y añadir 3 cucharadas soperas de arroz blanco. Opcional también ponerle un trozo de unos 10 centímetros de alga kombu y dejar hervir 1 hora a fuego lento. Lo siguiente que tenemos que hacer es filtrar y beber el agua a lo largo de todo el día. Una vez que hemos frenado la deshidratación y hemos repuesto electrolitos, debemos ir metiendo los alimentos. Los primeros que van a ser los alimentos seleccionados van a ser alimentos hidratados, alimentos con gran cantidad de agua como los caldos de huesos, caldos de verduras o caldo de pollo. También podríamos poner alguna crema con mucha cantidad de agua también, es decir, alimentos hidratados y con poca fibra.
o bien también podríamos meter algún jugo de frutas. Lo segundo es ir introduciendo alimentos astringentes, como el arroz hervido, la patata hervida, es decir, alimentos que contengan gran cantidad de almidón, ya que esto va a ayudarnos a retener líquido. Esto le va a ayudar también a dar más consistencia a las heces. Otros alimentos que también podemos ir incluyendo son las zanahorias, el boniato o la calabaza, todos estos siempre cocidos. El alimento proteico que primero vamos a incluir es el pollo o el pescado blanco, y siempre mejor hervido o al horno. Pero olvidaros de ponerle especias o condimentos. Evitar, por otro lado, alimentos que puedan agravar la diarrea, como son los alimentos grasos, los alimentos con alto contenido en fibra o los alimentos muy condimentados. A medida que se vaya reduciendo el número de deposiciones y las heces vayan siendo cada vez más consistentes, podemos ir incluyendo otros alimentos, como alimentos fermentados, por ejemplo, los lácteos, como el yogur o como por ejemplo el kéfir, que son ricos en probióticos. Podríamos incluir también la manzana asada, ya que la manzana contiene un tipo de fibra que es la pectina. Es un tipo de fibra soluble que va a ayudar también a darle más consistencia a las heces. Poco a poco podemos ir metiendo más alimentos, como el huevo muy cocinado, como la pasta, pero yo aquí os recomendaría que fuese pasta de arroz o de arroz y maíz. Y lo último serían alimentos integrales. Como podéis ver, es una dieta bastante limitada. Es una dieta dentro de las que se engloban dentro de dieta blanda, pero en concreto es una dieta astringente. Desde mi punto de vista, también la apetencia de la persona es muy importante. Es decir, muchas veces en estos casos se nos despierta un poco el instinto animal que todos llevamos dentro y que nos ayuda a discernir lo que nos hace bien y lo que no. Entonces, en el momento en el que hayamos repuesto el agua, hayamos repuesto los electrolitos, podemos dejar un poquito guiarnos por nuestro instinto. En pocos días la diarrea irá remitiendo y podremos ir introduciendo más alimentos. Si no fuera así, convendría incluir plantas astringentes que nos ayuden a frenar o también podríamos poner probióticos o prebióticos. Precaución: en caso de no ceder, acudir al hospital, sobre todo si se trata de personas mayores o de niños pequeños. Como siempre, si tienes dudas sobre tu alimentación o sobre tu salud en general y quieres una consulta personalizada, solicita tu cita online haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción de este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Muchas gracias por estar siempre ahí, hasta la curación y más allá.